Entonces, el punto central acá es que estamos en medio de una crisis bastante fuerte y eso obviamente a un país que depende del comercio internacional, que está muy ligado a la economía internacional, tiene que impactarle. Entonces lo que estamos viendo es un año en el cual los indicadores económicos principales se han ido deteriorando, los que son directamente afectados por la situación internacional, más otros factores internos propios como es la inseguridad ciudadana que también ha escalado, etcétera, ¿no? Entonces estamos viendo un periodo en el cual el PIB, el empleo, etcétera, tienen que haber sufrido. Obviamente otros países no tienen el problema de la inseguridad ni de la falta de confianza seguramente en un nuevo gobierno que a lo mejor todavía no logra compensar al empresariado para que invierta, ¿no? Esos son los factores básicamente que están haciendo que el país no empiece a salir de la crisis, o también hay otros factores que tienen que ver con la misma política económica o el escenario económico del país. ¿Ustedes creen que está por ahí solamente el problema? Bueno, por ejemplo, el plan de ajustes, el plan anticrisis. Vamos por partes. Obviamente que para salir de la crisis es importante que haya inversión. Y el fuerte de la inversión en El Salvador es la inversión privada. Entonces, mientras haya un clima de inversión que se percibe como no favorable, entonces esa inversión no va a fluir. Y al no fluir esa inversión, entonces el crecimiento, la recuperación se retrasa, ¿verdad? Y los factores, y esto no es una apreciación nuestra, no es una opinión, sino que es el resultado de encuestas que nosotros hacemos a empresarios y a consumidores, lo que nos dicen es que el clima de inversión es sumamente desfavorable, ha sido sumamente desfavorable a lo largo de este año, particularmente en estos últimos trimestres. El clima de inversión es desfavorable y eso tiene que ver con los temas que mencionaste. Uno, el tema de la crisis internacional, obviamente eso crea incertidumbre. La inseguridad ciudadana que se ha escalado. Esos son los factores que ellos mencionan como aquellos que más incertidumbre les generan para realizar inversiones, y en general la incertidumbre política y económica como, digamos, un factor adicional que están creando esa falta de confianza, digamos, para invertir. Entonces, eso es lo que nos lleva a nosotros a plantear que uno de los problemas centrales que tenemos es que esta crisis estamos metidos en un punto de mucha incertidumbre. Y mientras el clima sea incierto, entonces el flujo de la inversión va a ser más retardado. Ese es como uno de los puntos centrales que emergen, no como una opinión o como una apreciación nuestra, sino que como resultado de datos duros que estamos tomando de encuestas que hacemos a empresarios. Rafael, estas cifras que tenemos y que yo he leído y que son parte del informe de ustedes, ¿son similares en Centroamérica? ¿O El Salvador está teniendo una diferencia en relación al comportamiento? Me refiero a una caída del 7% de la actividad económica, las remesas cayeron en 8.5%, la inversión privada baja en un 20%, el déficit fiscal aumenta, etcétera, etcétera. Estamos, digamos, ¿cierto?, en un panorama similar al resto de Centroamérica, ¿o El Salvador es diferente? Bueno, El Salvador ha sido uno de los países que la crisis le ha golpeado más fuertemente por nuestra estrecha relación con Estados Unidos, y eso se refleja en esa caída de exportaciones, de las remesas, que han caído en 8.5%. El IVAE, por ejemplo, vamos al IVAE. ¿Cómo anda el IVAE en relación al resto de países de Centroamérica? Bueno, el IVAE es un indicador propio del Salvador. Uno puede comparar no puede compararse la caída del PIB, por ya, ejemplo. Bueno. Y la caída del PIB de El Salvador es una de las más pronunciadas en Centroamérica. Y lo que está pasando aquí... ¿Qué tanto? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuántos puntos de diferencia? ¿Qué tan significativo es? Roberto, ¿hay algún país que no haya caído en Centroamérica? No, todos los países han caído en Centroamérica. Por ejemplo, Honduras cayó 3 puntos, parecido a El Salvador. ¿Nosotros?
Nosotros caímos 3.3. 3.3. ¿Verdad? En 3.3 la Ahora, diferencia. Honduras, quizá la crisis política del Claro. último mes se le afectó bastante. Sí, Costa Rica cayó 2 puntos porcentuales a lo largo del año. Y México, por ejemplo, cayó 6,5%. ¿Guatemala ¿verdad? cuánto cayó? Guatemala cayó 1%. Guatemala, déjame ver, Guatemala cayó 1%. Es el que menos cayó de Centroamérica. Pero como ves, el rango está entre 2 y 3. Nosotros estamos ahí alrededor de 3. O sea que ciertamente nos ha afectado bastante, pero los demás países están bastante similares. Y hay países más dramáticos, como el caso de México que te mencionaba, que ha caído pues cerca de 6,5%. Ahora, la economía más grande pueden caer más fuerte también, ¿no? No, porque eso es proporcional. Depende del impacto, cómo afecte cada una de las variables. Entonces, puede ser una economía muy grande y caer 1%, o caer 5% siendo pequeña o grande. Entonces, depende de cómo el impacto llegue a la economía. Pero en general, lo que queremos decir es que Centroamérica más o menos se ha comportado igual. Nosotros hemos tenido un poco más de impacto en términos de crecimiento del PIB en el 2009, pero los demás países andan entre 2 y 3. ¿Verdad? Ahora, Sí, para explicar el por qué tenemos esta situación en El Salvador, obviamente somos parte del mundo y estamos afectados por esa crisis internacional. El énfasis que ponemos en nuestro análisis es el siguiente. La inversión privada ha caído aproximadamente en un 20%, y cuando uno analiza la participación de la inversión privada dentro del total de la inversión en El Salvador en los últimos 5 años, la inversión privada contribuye casi con el 87%. Esto nos dice algo muy elemental. Si la economía salvadoreña va a reactivarse, tiene que pasar por una reactivación de la inversión privada.